Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. Las manifestaciones contra el presidente francés Emmanuel Macron continúan en numerosos países, acusándolo de ser un enemigo del Islam. Ve usted. Lejos de apagarse, el fuego de la ira del mundo musulmán contra el presidente francés Emmanuel Macron arde cada vez con más fuerza. Las manifestaciones siguen en numerosos países, como esta en Karachi. El primer ministro de Pakistán ha pedido al resto de los líderes musulmanes que se unan contra Macron, al que acusan de ser un enemigo del Islam por defender el derecho a publicar en Francia caricaturas de Mahoma. El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, que ha actuado como incendiario en esta crisis, ha sufrido en sus propias carnes lo que Francia entiende por libertad de expresión. Este miércoles, la revista satírica Charlie Hebdo publicó una caricatura del presidente turco. En ella se ve a Erdoğan en ropa interior levantando el vestido de una mujer con velo mientras exclama «Oh, el profeta». El gobierno de Ankara, furioso, amenaza con medidas legales y diplomáticas. Entre tanto, Francia pide a la Unión Europea que imponga sanciones a Turquía. Lo que hoy se ha convertido en un choque entre Islam y defensa de la libertad de expresión tiene su origen en el pulso geopolítico que mantienen desde hace tiempo Francia y Turquía por la situación en Libia, en el Mediterráneo Oriental o en Nagorno-Karabaj. El presidente turco mide con esta crisis su poder y su capacidad de movilización en el mundo musulmán. Y para hablar de este tema, saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, te escuchamos, bienvenido. Muy buenos días, Cecilia. Un saludo al auditorio de 44 Noticias. Mira, lamentables los incidentes y sobre todo la tensión geopolítica que se genera entre el arco islámico y Francia con base a lo que es básicamente un ejercicio de libertad de expresión por parte de un profesor francés en su escuela mostrando la caricatura de Mahoma, cosa que está estrictamente prohibida dentro del Corán. Mira, este tipo de situaciones llevan a la intensificación de un debate ya longevo dentro de la sociedad francesa, en donde Marine Le Pen constantemente ha estado insistiendo que es, si no difícil, vámonos a lo que sigue, imposible la asimilación de la población migrante por la simple y sencilla razón de que el Islam tiene las características de una religión combinada con las características de una política expansionista, hegemónica, que está escrita dentro del Corán mismo. Es una obligación del musulmán entrar en yihad. ¿Qué significa esto? En expandir el territorio dominado por el credo del Corán. Entonces, cuando a lo largo de los últimos 5 años Francia ha aceptado un flujo migratorio importante al mismo tiempo que dice que es importante la asimilación, léase la aculturación de dicha población migrante, realmente se le está pidiendo demasiado a lo que es un hecho fundamental que, por ejemplo, en París tenemos 400,000 migrantes que todavía viven en las calles. Entonces es muy difícil generar un marco de referencia educativo o cultural en donde la asimilación sea una posibilidad. Por el otro lado, hay una política muy laxa de migración. Estas personas que llegaron primero a Lampedusa, el tunecino involucrado en el atentado de Niza, no es un refugiado político de Túnez, él es un yihadista que había estado comprometido con el Estado Islámico de hacía mucho tiempo y las autoridades francesas sabían de las tendencias radicales de esta persona y de hecho la ficha policíaca de los franceses en torno a los migrantes que se encuentran hoy en París, por ejemplo, está completa, saben cuál es su origen, cuáles son sus antecedentes como militantes de diversas guerras en el Medio Oriente que han ido gravitando hacia Francia como refugiados políticos cuando efectivamente no son refugiados políticos, son delincuentes con crímenes de guerra a cuestas que están huyendo de escenarios en los cuales resultaron ser perdedores, como es el Estado Islámico, que básicamente fue aniquilado entre Irak y Siria y que ahora tiene a esa enorme población flotante dentro de Francia, Inglaterra, Alemania y España. Este tipo de ataques, por supuesto, no son nuevos. Estamos hablando, por ejemplo, de la masacre de Bataclan,
que se van a cumplir 5 años en noviembre, en donde murieron 130 personas y fueron gravemente heridas más de 400, en donde efectivamente el tema era una vez más el Islam. Ese día en el estadio había un partido y hubo 3 detonaciones importantes de bomba. Fue un ataque coordinado en todo París. Ahora bien, la política abierta de asimilación se confronta a una situación en la que continuamente, hay que decirlo de manera abierta, hay una expansión del modus operandi agresivo de la comunidad islámica en contra de los franceses. Mira, del 2018, 2019, 2020, llevamos aproximadamente 40 incendios por año en iglesias y aproximadamente unas 1000 ataques o robos a iglesias en Francia. Obviamente que no es tanta la ganancia pecuniaria de hacerle daño a las iglesias. No, estamos en una guerra cultural que está librando la gente que llegó como refugiada o bajo cualquier otra característica en contra de la cultura francesa. Emmanuel Macron se tiene que ceñir al discurso de que debe de generarse un marco de referencia de asimilación. Sin embargo, no tenemos la menor idea de cuáles son las iniciativas a través de las cuales pueda realizar esto, puesto que el influjo desordenado de migrantes, una vez repetimos, 400,000 migrantes en las calles, en los suburbios de París, simple y sencillamente no generan ningún plan para la asimilación de esta población flotante. Entonces, Macron llega a lo que yo podría llamar un impasse, en donde al mismo tiempo que está generando un conflicto con Erdogan en Turquía, está generando un conflicto interno en donde la población francesa ve con azoro, desde el confinamiento, la total inacción de las autoridades en torno a lo que está sucediendo. En otras palabras, no hay ninguna actividad preventiva en cuanto a estas acciones delictivas de parte de la población radicalizada dentro de Francia y por lo tanto lo que sucede desde el punto de vista político es que el azoro de los franceses nativos puede pasar muy rápidamente al enojo y obviamente esto se va a reflejar en el próximo ciclo electoral, ya próximo a suceder, en donde Emmanuel Macron no va a poder presentar ninguna política coherente a su electorado por la simple y sencilla razón de que todas las fórmulas que él dijo que iba a aplicar en el 2014-2015 ya las aplicó y han resultado un estrepitoso fracaso. Entonces, ¿qué tendría que hacer Emmanuel Macron para, tratar de evitar más desgracias como las que han sucedido, sobre todo en el último mes? Y, por ejemplo, sabemos que Emmanuel Macron tiene políticas duras, pero tanto así como ser enemigo del Islam. No, él no es enemigo del Islam, él por el contrario fue el que le abrió las puertas al Islam. Él es el proponente de una política de asimilación, en donde estos enormes flujos migratorios de todo el arco islámico, simple y sencillamente no pueden ser asimiladas. Él va a tener que responder frente al electorado francés. Hay un debate abierto, pero soterrado. Vamos a ver qué pasa. Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes, pero también nos vemos el martes en el programa especial del 3 de noviembre con motivo de las elecciones en los